El frasco ámbar se deslizó entre toallas húmedas, chocando apenas contra la madera húmeda de la repisa, mientras Rosa empujaba la puerta de la lavandería con el codo, porque ambas manos las tenía ocupadas con ropa doblada y un balde resbaladizo que goteaba. El chirrido de la bisagra coincidió con el eco seco del torniquete en el pasillo principal, ese que no había cedido cuando la hija del CEO intentó pasar con su tarjeta vencida. «Si no puedes entrar sola, no puedes dirigir nada», dijo él, con la misma voz dura que usaba en las juntas de accionistas, sin bajar un ápice de tono aunque hubiera obreros mirando desde la fila. La tarjeta, roja en el lector, brilló como una burla. Uno de los guardias carraspeó incómodo, bajó la vista y fingió revisar su cinturón. Un murmullo de risas cortas se propagó en la línea de empleados, hasta que alguien soltó un bip, imitando el sonido de acceso negado. La joven apenas respiró, apretando la tarjeta con fuerza, los nudillos blancos, y sus pestañas temblaron un segundo. Único gesto de fragilidad frente a la frase que la había dejado inmóvil. El aire cargado de vapor y jabón golpeó desde la lavandería cercana, envolviendo a los presentes en una sensación húmeda que contrastaba con la rigidez del pasillo de control. Cuando la puerta volvió a cerrarse, el silencio se estiró unos segundos y hasta el zumbido de los fluorescentes pareció acentuarse, como si todo el entorno esperara una reacción que nunca llegó. Rosa, con las mangas arremangadas y el cabello recogido de cualquier manera, dejó a un lado el balde y tomó el frasco con una delicadeza que no usaba con nada más en su jornada. Lo giró lentamente hasta que la etiqueta gastada quedó a la vista. «De Melissa, te calma el pecho», decía en letras torcidas y casi borradas. La muchacha la observó con un gesto breve, sin preguntar nada, apenas bajando la barbilla, como si aceptara un secreto sin condiciones. Rosa destapó con cuidado, dejó caer 2 gotas en la lengua seca de la joven y esperó en silencio, atenta al cambio en su respiración. El latido de ella, agitado por la escena del torniquete, empezó a bajar. Su pecho subía y bajaba más acompasado, todavía con la tensión clavada en los hombros, pero menos desbocado. Asintió muda, sellando un pacto sin palabras, mientras fuera el eco de pasos y voces apresuradas anunciaba el cambio de turno. Un guardia que regresaba evitó mirarla a los ojos y fingió revisar el registro en una tableta apagada. La tarjeta aún quedaba fría en su mano, pero ya no la apretaba con rabia. La sujetaba como si fuera una promesa a futuro, algo que tal vez un día funcionaría. Afuera, el torniquete volvió a chirriar para otros empleados y las luces rojas del lector se apagaron unos segundos, como un respiro que ella no se había permitido hasta ese instante. Los mensajes recientes formaban una hilera fría en la bandeja de entrada, todos con la misma frase tibia en el cuerpo: «Cuando estés lista», seguida de puntos suspensivos que sonaban a excusa y no a apertura real. Ella los leía por la noche, con la lámpara mínima encendida, y respondía con propuestas concretas que nadie comentaba al día siguiente. En la agenda, las reuniones aparecían confirmadas y luego se movían sin avisar, como si una mano invisible jugara a descolocarla en el último minuto. 2 veces llegó con las carpetas impresas y encontró la sala ocupada por otra área, sonrisas amables y un «ups» que la dejaba de pie en la puerta. Sabía que la consideraban detalle simpático, anécdota interna, algo que adorna la marca pero no decide, y ese saber pesaba en la nuca como casco mal ajustado. En su cuaderno había notas dobladas, con soluciones de seguridad que el padre firmaba sin leer, sellando cada hoja con su rúbrica automática. Ella observaba la firma y la distancia entre el gesto y el contenido, y respiraba por la nariz para que no se le notara el temblor. El pasillo del piso directivo tenía alfombra que apagaba los pasos, y ese silencio la obligaba a medir sus movimientos como quien camina sobre vidrio.
Cuando entraba, el padre mantenía el teléfono en la oreja y levantaba un dedo pidiendo paciencia, pero esa paciencia parecía no tener turno de ser atendida. «Luego lo vemos», decía después, sin mirar los planos que ella extendía con cuidado. La muchacha asumía la frase como parte del protocolo no escrito, una cuerda floja que se aprende a cruzar sin esperanza de aplauso. Había señales evidentes de que la estaban empujando hacia los bordes, y aún así decidía insistir desde el centro del plano. A veces dejaba un post-it amarillo con un urgente sin exclamaciones, solo la palabra para no parecer dramática. Al volver, el papel estaba doblado debajo de una taza, manchado de café y sin respuesta. La lista de incidentes menores que ella recopilaba se achicaba en la pizarra cuando otros mozos de tablero decían «controlado» y borraban. No era rabia lo que le crecía, sino una mezcla de cuidado y alerta, como quien protege una llama pequeña del viento. Tenía claro que la empresa podía cumplir las normas sin heroísmos, y que ese era su lugar, aunque lo negaran. En ocasiones, algún ingeniero joven le pedía por chat que revisara un diagrama cuando puedas, y ella lo hacía en 10 minutos, porque podía. Nadie decía gracias en voz alta, pero las modificaciones quedaban. Esas pequeñas victorias la sostenían por dentro, trenzadas con recuerdos antiguos de una escuela donde también habían supuesto que no entendería. Cerraba el cuaderno con un golpecito corto, casi ritual, y volvía a la planta a mirar tuberías, puertas cortafuego y rutas marcadas. Las palabras no salían, pero su mirada hablaba un idioma entero que algunos sabían leer. Otras veces, cuando la urgencia la apretaba, abría la boca y solo salía aire, una brizna, un intento. Entonces escribía más, con trazos firmes y flechas, para que nadie fingiera no ver. Porque ver, veía, y aunque la arrinconaran, seguía colocando cada pieza en su sitio. Guardaba la tarjeta vencida en el bolsillo interno del chaleco gris, como si un día fuera a despertar milagrosamente y emitir el pitido correcto, y esa esperanza mínima era su autoengaño más íntimo. La tocaba con el pulgar antes de cada turno, frotando el plástico hasta sentir calor, y prometía en silencio, mañana sí, como quien protege un secreto frágil. Rosa lo sabía, aunque no lo dijera, y por eso dejaba termos de té en el casillero con un papelito que decía «para el pecho», dibujo de una hoja al lado. La joven bebía a sorbos cortos, apoyo tibio que no reclamaba nada, y sentía cómo la ansiedad bajaba un escalón. Temía al que dirán, pero aún más temía que la necesidad de hablar la traicionara en un pasillo lleno, con los celulares listos para grabar. Por eso sonreía sin sonido, sonrisa que no era su misión, sino táctica para caminar entre cuchillos sin cortarse. Había aprendido a asentir cuando convenía, a levantar una ceja cuando había riesgo y a escribir en grande cuando la urgencia pedía tamaño. «No es prudente insistir tanto», había susurrado una asistente de la BP como consejo envuelto en perfume caro. Ella inclinó la cabeza, agradecida por el gesto y no por el contenido, y siguió revisando extintores con el mismo método. El padre, en los pasillos altos, repetía que todo estaba bajo control y que las emociones son ruido operativo. Ella respiraba hondo, acomodaba el pelo detrás de la oreja y apuntaba números de presión en su libreta cuadriculada. Si el corazón se aceleraba, tomaba un sorbo, contaba hasta 6 y miraba el reloj hasta que el pulso se ordenaba. A veces pensaba en romper la tarjeta vencida para liberarse del ritual, pero no lo hacía, porque aún necesitaba creer en ese mañana difuso. Rosa no preguntaba por qué, solo aparecía a horas desparejas con un gesto de «aquí estoy». En el comedor, algunos se reían bajo y otros le guardaban asiento sin palabras, pacto silencioso de quienes conocen la lija del desprecio. Cuando la tristeza asomaba, ella se ocupaba. Enderezaba letreros, verificaba sellos, contaba pasos entre escaleras.
Sabía que la costumbre de sonreír sin sonido era su armadura cotidiana y que no la haría invencible, pero sí vigente. Si alguna mirada quería reducir la anécdota, ella respondía con datos, tiempos y flechas. El autoengaño de la tarjeta coexistía con la disciplina que la mantenía firme. Al final del día, guardaba el frasco en la repisa y el termo vacío en la mochila, y se repetía, sin voz, que resistencia no es espera eterna, es práctica diaria. El anuncio del simulacro de evacuación en la planta química se hizo en medio del ruido de máquinas y el vaivén de cascos blancos que entraban y salían de la zona de control, y nadie esperaba que el propio CEO lo lanzara con tanta frialdad. Si te pierdes, cedes el proyecto de seguridad, dijo, abriendo los planos sobre una mesa metálica que reflejaba la luz blanca de los tubos de neón. El cronómetro, grande y digital, brillaba en rojo intenso, marcando segundos que aún no habían comenzado a correr. Los obreros se miraron entre sí, unos con risa nerviosa, otros con gesto de expectación, mientras la joven recibía el reto sin mover los labios. El aire olía a solventes y metal caliente, y cada detalle parecía subrayar la dureza de la prueba. Ella extendió la mano para repasar con los dedos una línea azul en el papel, buscando en silencio la lógica de los pasillos. El murmullo subió como ola pequeña cuando la vicepresidenta, con tono bajo pero audible, murmuró: «Que siga a los dibujitos». Un operador tosió 2 veces y luego imitó el pitido de un detector de humo, provocando risas contenidas en los rincones. La tensión se volvió gruesa como humo invisible, y el cronómetro seguía ahí, encendido y cruel, esperando el primer paso. La muchacha tragó saliva, parpadeó más rápido de lo habitual y respiró hondo como quien se prepara a saltar. Señaló en el plano una salida marcada con verde, pero al levantar la vista supo que estaba bloqueada por un armario oxidado. Tosió, tragó otra vez, y entonces su voz salió áspera pero firme. «Retiren eso, ahora». El murmullo se quebró en silencio, los cascos giraron hacia ella y hasta el guardia de seguridad olvidó anotar en su libreta. El cronómetro aún no había comenzado a correr, pero la prueba ya había cambiado de tono. El movimiento siguiente fue concreto. 2 brigadistas empujaron el armario pesado, y el rechinar metálico llenó el espacio como un eco de validación. Ella no se detuvo. Apoyó el dedo en otra ruta y marcó con trazo claro las zonas que necesitaban despeje para una silla de ruedas y el paso de un tanque de oxígeno portátil. Nombró a don Julio, obrero mayor y diabético, y ordenó: «Glucosa accesible en cada estación». Nadie discutió, porque su voz no temblaba y su mirada era directa. Los brigadistas se movieron con rapidez, anotando en sus carpetas lo que ella pedía, y el jefe de planta, que hasta entonces se mantenía al fondo, apagó el cronómetro con un gesto seco y asintió en serio. Un murmullo distinto corrió entre los presentes, mezcla de respeto y sorpresa, y alguien dejó de reír al darse cuenta de que lo que ella proponía no era ocurrencia, sino necesidad. Se escuchó el arrastre de un mueble que liberaba otra salida, y las rutas comenzaron a tomar forma real frente a todos. El aire se volvió más claro, como si el vapor de la tensión hubiera cedido un poco, y en el centro de la sala la joven se mantenía firme, apuntando y ordenando sin voz quebrada. El CEO, que había lanzado el reto con frialdad calculada, parpadeó 2 veces seguidas y no se movió de su sitio. El control ya no estaba completamente en sus manos. El rumor apareció al día siguiente como chispa que corre por un cable invisible, repetido en pasillos y descansos de café. La empleada le dio algo para manipularla. Algunos lo decían en voz baja, otros lo lanzaban con sorna delante de quienes sabían escuchar. Y la palabra frasco se volvió sinónimo de trampa. Seguridad fue llamada de inmediato,
y, con gesto ceremonioso, confiscó el pequeño envase ámbar de la lavandería. Rosa apenas alcanzó a explicar que era melisa con miel, pero nadie quiso oír. La orden fue clara: separada del área hasta nueva revisión. La muchacha presenció todo sin poder intervenir, respirando entrecortado y apretando los puños en silencio. El padre, helado como acero, repitió frente a todos: «No permitiré brebajes en esta empresa». Y cada sílaba fue un golpe seco. Los obreros, que habían visto cómo ella ordenaba rutas de emergencia, bajaron la mirada, atrapados entre la duda y la obediencia. El pasillo olía a desinfectante recién usado, mezcla áspera que hacía arder la nariz. El eco de tacones de la vicepresidenta se acercó por el corredor, y su sonrisa satisfecha confirmó que el rumor había cumplido su misión: sembrar sombra sobre el único momento en que la joven había alzado la voz. Ella permaneció quieta, con la tarjeta vencida aún en el bolsillo, sintiendo que la cuerda floja se inclinaba más de lo debido. La presión se hizo visible en los detalles que antes parecían rutina. Su correo electrónico quedó bloqueado de pronto, sin acceso a reportes de seguridad. Las puertas automáticas que antes se abrían al pasar ahora parpadeaban en rojo y se negaban a ceder. La vicepresidenta convocaba reuniones privadas donde se hablaba de todo menos de protocolos, y al salir de esas salas se escuchaban risas apagadas que la atravesaban como cuchillas invisibles. Caminaba por el pasillo y veía cómo algunos celulares se inclinaban discretos, registrando su paso sin que pudiera defenderse. Rosa ya no estaba para dejar termos ni frases de aliento, y esa ausencia pesaba más que cualquier cierre electrónico. La muchacha no discutía ni protestaba, pero en cada cruce de cámaras levantaba la vista y se detenía un segundo, como si quisiera dejar constancia de su mirada. Sabía que el edificio entero estaba cubierto por ojos electrónicos, y que un día esas grabaciones podrían contar lo que ella no podía decir. El aire acondicionado soplaba frío en la nuca, recordándole que el entorno no era refugio, sino escenario de examen constante. Con cada puerta que no abría y cada documento al que no podía acceder, la presión crecía como agua subiendo en un tanque cerrado. Y aún así, mantenía el gesto sereno, caminando con la tarjeta muerta en el bolsillo y la convicción de que el silencio, si era firme, también podía ser estrategia. La inspectora de trabajo, enviada por el ministerio para auditar la planta, pidió detener toda actividad cuando escuchó las versiones contradictorias sobre el simulacro. Se levantó en medio de la sala de juntas con la carpeta oficial bajo el brazo y declaró: «Las correcciones que ella propuso cumplen la norma y evitan sanciones graves». El murmullo se congeló, y hasta el teclear de los asistentes de oficina se detuvo un segundo. Abrió los registros de incidentes previos, archivados pero nunca divulgados, y mostró en pantalla un par de accidentes menores que habían sido ocultados por conveniencia. La sala quedó muda, y los ojos se volcaron hacia la muchacha, que permanecía erguida, con los dedos cruzados sobre la mesa metálica. La luz fría de los proyectores caía sobre su rostro y revelaba una calma que no era ingenuidad, sino certeza de haber actuado con rigor. El contraste con las risas del día anterior se volvió insoportable para varios presentes, que ahora se acomodaban en sus asientos con incomodidad evidente. El eco de la palabra «sanciones» retumbó en la sala como un recordatorio de que la burla podía tener un costo real, y que la voz apagada de la hija del CEO había sonado más fuerte que todos los cronómetros juntos. El comité de crisis fue convocado de inmediato, con los miembros del consejo y el presidente del directorio al frente. En una reunión sin adornos, revisaron cámaras del lobby y de la lavandería,
donde se veía claramente a Rosa dejando el frasco en una repisa común sin gestos de conspiración. Se ordenó su regreso inmediato al área y el restablecimiento del acceso total al proyecto de seguridad para la joven. «Se revisa todo desde hoy», dictó el presidente, golpeando con el puño sobre la carpeta, y nadie se atrevió a replicar. La vicepresidenta apretó los labios y el CEO permaneció callado, con la mandíbula tensa, incapaz de controlar un proceso que ya no giraba en torno a su autoridad. El aire en la sala se volvió más denso, no por falta de oxígeno, sino por la carga de lo que había quedado al descubierto. Las decisiones improvisadas, las burlas toleradas y la fragilidad de un sistema que había descansado demasiado en apariencias. La muchacha levantó la mirada y la sostuvo frente al consejo sin necesidad de palabras. Su silencio ahora no era signo de debilidad, sino prueba visible de firmeza. El video encontrado en los registros internos resultó irrefutable. La etiqueta en el frasco decía claramente «Melisa y miel», con fecha y sello de lote, y mostraba a Rosa usándolo de la misma manera con otros empleados para calmar el pecho en jornadas largas. No había trampa ni manipulación, solo un gesto cotidiano que había sido torcido en rumor malintencionado. Luego, en otra carpeta digital, aparecieron correos enviados por la vicepresidenta donde recortaba equipos de seguridad para mejorar margen. Palabras textuales que dejaban en evidencia su estrategia de ahorro a costa del riesgo de los obreros. La pantalla del proyector reflejaba esos mensajes con letras nítidas, y el silencio se hizo más espeso a medida que cada frase quedaba expuesta. El golpe final fue un correo del propio CEO, con la instrucción directa: silencien incidentes hasta la auditoría. La firma, visible y congelada en la pantalla, destrozó cualquier defensa que hubiera querido levantar. Nadie en la sala pudo apartar la mirada de esa prueba. Era la verdad, proyectada a plena luz, imposible de ocultar con sonrisas o frases cortas. La muchacha se mantuvo firme, con los brazos recogidos sobre el regazo, sin un gesto de triunfo. Porque no había victoria en descubrir negligencia, solo un peso de responsabilidad que caía sobre todos. El efecto visible no tardó en materializarse. El despido inmediato de la vicepresidenta fue anunciado en voz seca por el presidente del directorio, y el eco de esa decisión recorrió la planta como un trueno controlado. Los obreros se enteraron en minutos y comenzaron a hablar de la hija del CEO no como la muda, sino como la que salvó la salida. El CEO, por su parte, perdió la presidencia del consejo en una votación rápida y sin apelación. Nadie se levantó a defenderlo, ni siquiera aquellos que siempre se habían alineado a su sombra. Cuando cruzó el pasillo, lo hizo solo, con los zapatos resonando contra el piso y sin que nadie lo acompañara hasta el ascensor. En cambio, el pasillo se abrió para Rosa, que volvía con su uniforme sencillo, y todos la saludaban con un respeto silencioso que la conmovía. La hija, al verla, sintió que ese gesto era también una reparación, una forma de devolver dignidad a quien había sido apartada injustamente. Los obreros la miraron a ella de otra manera, con respeto nuevo, reconociendo en su silencio y en sus actos un liderazgo que no dependía de apellidos, sino de decisiones concretas. El amanecer siguiente encontró la planta en un silencio distinto, no de miedo, sino de calma ordenada. En la cocina, las tazas metálicas humeaban sobre la mesa mientras algunos obreros comentaban en voz baja lo ocurrido, todavía incrédulos de que en cuestión de días hubieran visto caer a una vicepresidenta y a un CEO. Rosa doblaba trapos con movimientos tranquilos, como si nada hubiera cambiado, aunque las miradas hacia ella eran nuevas, cargadas de gratitud y respeto. La joven colgó en su cuello la nueva tarjeta, esa que por primera vez abría todas las puertas sin pitidos rojos, y la sostuvo un segundo contra el pecho antes de guardarla en el bolsillo exterior.
La textura del plástico tibio era símbolo de un acceso ganado, no regalado. Caminó hacia el torniquete con paso firme, y cuando lo pasó, el giro suave del mecanismo se sintió como un triunfo silencioso. Saludó con un «buenos días», claro y audible, primera palabra compartida en la rutina diaria de la planta, y quienes estaban cerca se voltearon sorprendidos, con sonrisas que no ocultaban el reconocimiento. La rutina, que antes pesaba como cadena, ahora se mostraba como un suelo seguro sobre el cual construir. Ese cambio no se expresó en discursos ni celebraciones, sino en gestos pequeños que fueron llenando la jornada. Un brigadista le ofreció un asiento en la reunión de seguridad y ella lo aceptó sin titubear, colocando sus papeles en la mesa como cualquier otro responsable. El jefe de planta le pidió revisar una lista de protocolos y, al devolverla con correcciones, recibió un bien seco, pero suficiente para marcar la diferencia. Rosa, de pie junto a la cafetera, le guiñó el ojo con complicidad, como si ambos supieran que las cosas podían torcerse de nuevo, pero también que había fuerza suficiente para enfrentarlo. La joven respondió con una sonrisa audible en el aire, mezcla de alivio y determinación. El eco de las carcajadas que antes la humillaban se había apagado, reemplazado por un silencio respetuoso que pesaba más que cualquier palabra. El sol entraba por las ventanas altas y tocaba las superficies metálicas, recordándoles a todos que el día seguía, pero bajo reglas distintas. La hija del ex-CEO no necesitaba ya demostrar nada. Había pasado por la humillación, por la sospecha y por la prueba, y en cada etapa había respondido con hechos. Ahora el torniquete giraba suave, y la voz, antes guardada como un secreto, se abría paso clara en la rutina diaria. La noticia de la destitución del CEO se expandió más allá de la planta, alcanzando los pasillos de la sede central y las oficinas satélite en cuestión de horas. En cada corredor se comentaba cómo había caído por pruebas que él mismo había intentado ocultar, y el eco de su nombre ya no imponía respeto, sino una mezcla de incredulidad y desdén. Algunos antiguos aliados comenzaron a distanciarse con rapidez, como si borrar su sombra fuera una urgencia para salvar reputaciones propias. Mientras tanto, en la planta, la hija caminaba por áreas que antes le eran negadas, saludada con un gesto breve por técnicos y operadores. El aire estaba impregnado de un olor nuevo, mezcla de café recién hecho y metal aceitado, que reemplazaba el aroma tenso de los días previos. Al observar los tableros de control, sentía la firmeza de ser parte activa de las decisiones y no un adorno silencioso. Rosa, restituida a su puesto, la acompañaba con la calma de siempre, pero ahora con la seguridad de que todos reconocían la injusticia sufrida. Cada paso dentro de la planta tenía un peso distinto, porque cada mirada reflejaba que la dignidad, tantas veces negada, finalmente se abría espacio. Los obreros, que antes reían por lo bajo cuando la veían tropezar con accesos bloqueados, comenzaron a pedir su opinión sobre rutas de evacuación o ajustes de señalización. Ella respondía con frases cortas pero claras, asegurándose de que nadie quedara fuera de la comprensión de los planes. No se trataba de demostrar poder, sino de instalar un sentido práctico de cuidado colectivo. Los murmullos que recorrían la planta ya no eran burlas, sino comentarios sobre la eficacia de las medidas propuestas. El cronómetro grande, que antes la había amenazado con números rojos, fue usado para medir un ensayo en el que todos siguieron sus indicaciones, logrando reducir tiempos de salida en varios minutos. El aplauso espontáneo que surgió al final no fue ensordecedor, pero sí suficiente para marcar un antes y un después. El eco de esas palmas se quedó en los muros metálicos como una promesa de respeto duradero. Ella, que había aprendido a caminar en silencio bajo la mirada de todos,
ahora podía sostener sus pasos con la certeza de que cada decisión pesaba. El cambio no era solo en la empresa, sino en la forma en que la miraban, ya no como la hija muda de un millonario, sino como la mujer que había hecho que la verdad saliera a la luz. Las pruebas del comité no quedaron encerradas en archivos internos. Los medios especializados en industria química recibieron comunicados donde se confirmaban las sanciones evitadas gracias a las correcciones de la joven. Los titulares hablaban de ajustes estratégicos y reformas de seguridad necesarias, pero en los pasillos de la planta todos sabían a quién debían realmente ese giro. Algunos ingenieros veteranos, que en su momento habían desconfiado de ella, comenzaron a compartir sus propias experiencias de incidentes pasados, validando en voz alta lo que antes se susurraba en rincones. Esa apertura marcó un nuevo clima, uno en el que admitir errores no era sinónimo de debilidad, sino de responsabilidad. La hija del ex-CEO escuchaba con atención, asentía, anotaba detalles y proponía ajustes sin alzar la voz, porque ya no hacía falta gritar para ser oída. La transparencia de los registros proyectados en pantalla había roto la coraza de secretismo que asfixiaba a la empresa, y el eco de ese cambio se sentía en cada reunión de piso. Rosa observaba desde un costado, con la misma discreción de siempre, pero con una sonrisa que dejaba claro que, al fin, la verdad estaba en su sitio. Mientras tanto, el ex-CEO se recluía en su oficina particular, aislado de la circulación diaria, enfrentando por primera vez el peso de la soledad institucional. Los pasillos que antes se abrían para él, ahora se volvían estrechos, poblados de miradas que evitaban su rostro, como si su figura se hubiera convertido en un recordatorio incómodo. Su teléfono sonaba menos, los correos llegaban con retraso, y las reuniones que antes presidía se realizaban sin su nombre en la convocatoria. La vicepresidenta, despedida de manera fulminante, había desaparecido del mapa corporativo, dejando tras de sí un rastro de silencio aún más elocuente que cualquier comunicado. La caída de ambos funcionaba como advertencia visible de que la prepotencia no quedaba impune, y los obreros lo comentaban al terminar turno, mientras se cambiaban botas o guardaban cascos en taquillas. En esas charlas surgía con frecuencia el nombre de la joven, no como víctima, sino como referencia de firmeza. Lo que ella había logrado no se reducía a un triunfo personal. Había instaurado un estándar nuevo, donde la justicia se medía en hechos concretos y no en frases de pasillo. El Consejo Directivo decidió implementar auditorías externas permanentes, medida que antes se había evitado para no incomodar a la cúpula. Cada nuevo protocolo llevaba su nombre como referencia, no por capricho, sino porque estaba ligado a la corrección que había señalado en público. Los técnicos comenzaron a revisar válvulas, pasillos y señalizaciones con más disciplina, conscientes de que cualquier omisión podía ser registrada y expuesta. La cultura de silencio que había dominado la planta se quebró, y en su lugar surgió una dinámica de prevención y cuidado. La joven observaba ese cambio sin reclamar protagonismo, manteniendo la misma seriedad con que revisaba planos. Su voz aparecía solo cuando era imprescindible, y cada palabra tenía un peso distinto, porque estaba sostenida en hechos. La dignidad, tantas veces negada, se transformaba en autoridad sin necesidad de títulos rimbombantes. El eco de esa autoridad corría por los corredores, recordando a todos que un gesto sencillo podía tener más fuerza que un cargo heredado. Rosa, al verla caminar con paso firme, entendía que la planta ya no volvería a ser la misma. En paralelo, el ex-CEO enfrentaba consecuencias más allá de la empresa. El Consejo lo citó a declarar sobre las decisiones que había firmado para silenciar incidentes, y los documentos proyectados en pantalla se usaron como evidencia.
La sala estaba llena de testigos y cada correo leído en voz alta borraba años de discursos grandilocuentes. Él, que solía dominar con frases cortas y secas, permanecía callado, incapaz de justificar la contradicción entre sus palabras y sus actos. La hija lo miraba desde la otra punta de la sala, sin rencor, pero con una firmeza que era imposible de ignorar. No necesitaba vengarse ni exhibir triunfo. Su sola presencia, serena y clara, era lección suficiente. El rumor de los obreros se filtraba hasta allí, y todos sabían que aunque la caída formal estuviera en curso, la verdadera derrota ya había ocurrido cuando su palabra dejó de ser obedecida. Nadie lo acompañó al salir, y el sonido de la puerta cerrándose detrás de él resonó como un sello final. Los obreros comentaban entre sí cómo el poder había cambiado de manos sin necesidad de gritos ni golpes, solo con la exposición clara de la verdad. En los pasillos, el eco de tacones y botas ya no sonaba como amenaza, sino como rutina de trabajo compartido. Los más jóvenes miraban a la hija del ex CEO con una mezcla de respeto y alivio, convencidos de que alguien al fin había puesto límites a los abusos. El comedor se volvió un espacio distinto. Ya no era escenario de risas a costa de ella, sino lugar donde se discutían mejoras concretas para el día a día. Rosa seguía allí, sirviendo café o acomodando sillas, pero ahora recibía agradecimientos visibles, pequeños gestos que borraban la injusticia anterior. La joven, en silencio, tomaba notas en su libreta y compartía indicaciones claras, transformando cada encuentro casual en oportunidad de cuidado colectivo. El ambiente olía a café recién hervido y a pan calentado, mezcla que daba sensación de hogar dentro de la dureza industrial. Nadie necesitaba un discurso para entender que la empresa había dado un giro profundo. El respeto ya no era privilegio, sino regla compartida. En el consejo, las conversaciones también cambiaron de tono. Los directivos que antes la habían ignorado, ahora pedían sus apuntes para revisar protocolos de evacuación y mantenimiento. Cada vez que ella extendía un documento, lo recibían con atención genuina, conscientes de que había demostrado más con su silencio que muchos con discursos enteros. El presidente del consejo marcaba con resaltador amarillo sus propuestas, señal de que iban a aplicarse sin demora. Esa validación formal se sumaba a la social, completando un círculo que reforzaba su posición sin necesidad de títulos oficiales. El ex CEO, ausente ya de esas reuniones, se había convertido en referencia negativa, ejemplo de cómo la arrogancia podía desmoronarse cuando la verdad salía a la luz. Los pasillos corporativos repetían la historia con detalles que se iban exagerando, pero el núcleo era siempre el mismo. La hija muda había hablado en el momento justo y había cambiado el rumbo de todos. Ella, mientras tanto, seguía con la serenidad de quien sabe que no necesita demostrar nada más. En la planta, los simulacros se transformaron en costumbre semanal y cada ensayo llevaba la marca de las correcciones que ella había introducido. Los obreros ya no veían el ejercicio como castigo ni pérdida de tiempo, sino como garantía de regresar a casa al final del día. La joven revisaba cronómetros, rutas y equipos de comunicación con precisión meticulosa, asegurándose de que nadie quedara excluido. Don Julio, el obrero diabético, era siempre tomado como referencia para medir tiempos de asistencia, y su presencia se volvió símbolo de inclusión real. Cada vez que él lograba salir por la ruta despejada sin tropiezos, una ola de aprobación recorría el grupo. El respeto hacia ella se cimentaba en esos detalles, en pruebas tangibles que demostraban que la seguridad era más que un discurso. El olor a metal caliente se mezclaba con el sudor de esfuerzo, pero también con la tranquilidad de saber que cada ajuste tenía sentido. Los cascos blancos se alineaban al final del ejercicio, y el jefe de brigada asentía sin necesidad de palabras.
Reconocimiento simple pero profundo. Fuera de los muros de la planta, el eco de lo ocurrido también comenzaba a resonar en comunidades cercanas. Familias de obreros comentaban en mercados y plazas que la hija del ex-CEO había puesto orden donde nadie se atrevía. Algunos repetían la anécdota del torniquete y la tarjeta que no pasaba. Otros hablaban del momento exacto en que su voz rompió el silencio para ordenar retirar un obstáculo. Cada versión contenía matices distintos, pero todas coincidían en la lección de humildad que había recibido el antiguo líder. La historia se transmitía como advertencia y también como alivio. Demostraba que incluso el poderoso podía ser detenido cuando la verdad aparecía. La joven no buscaba fama ni reconocimientos externos, pero entendía que esas conversaciones reforzaban lo esencial. La justicia no se había quedado encerrada en una sala de juntas, sino que se había extendido como certeza compartida. Rosa, al escuchar esos relatos en la fila del mercado, sonreía sin intervenir, consciente de que lo vivido ya había trascendido más allá de los muros metálicos. El nuevo manual de seguridad se imprimió con rapidez y fue distribuido en carpetas azules a cada área de la planta. En la portada, sin nombre propio, aparecía el título Procedimientos de evacuación y cuidado preventivo. Pero todos sabían que cada página llevaba la huella de la joven. Los obreros lo abrían con interés inusual, comentando entre sí los diagramas actualizados y los pasos más claros que facilitaban la comprensión. En los descansos, algunos señalaban con orgullo las rutas que antes eran confusas y ahora estaban bien delimitadas, y esa simpleza se volvía símbolo de cambio profundo. La muchacha participaba en las reuniones de revisión con la misma discreción de siempre, tomando apuntes, marcando detalles y respondiendo con frases cortas cuando era necesario. El respeto se veía en gestos pequeños, alguien que le cedía asiento, otro que le abría espacio en la fila del comedor, o un operador que la consultaba antes de hacer un ajuste. Cada uno de esos gestos confirmaba que ya no era invisible. La atmósfera de la planta olía a tinta fresca de manuales recién impresos y a metal en reposo, mezcla que acompañaba el inicio de una nueva etapa. Mientras tanto, en oficinas externas, algunos ejecutivos se preguntaban cómo un cambio tan grande había surgido desde un acto tan simple, la voz de alguien que casi nunca hablaba. El contraste resultaba incómodo para quienes estaban acostumbrados a resolver con discursos extensos o presentaciones llenas de cifras. La noticia se expandió en círculos empresariales, como ejemplo de que la autoridad también podía surgir del silencio que elige el momento preciso para romperse. La hija del ex-CEO no participaba de esas conversaciones, pero su figura comenzaba a convertirse en referencia para otros que enfrentaban resistencias similares. El peso de lo ocurrido era estudiado en informes y charlas, mientras ella simplemente seguía revisando válvulas y extintores en su jornada diaria. Rosa, fiel a su estilo, se limitaba a acompañarla con termo en mano y mirada vigilante, recordándole con gestos mínimos que el verdadero cambio no estaba en lo que decían de ellas afuera, sino en lo que habían logrado dentro. Y ese logro, visible en rutas despejadas y salidas abiertas, ya era irreversible. El antiguo despacho del CEO permanecía cerrado, persianas bajas y polvo acumulándose en la superficie del escritorio de caoba. Nadie entraba allí salvo para retirar documentos oficiales, y ese espacio, que antes imponía respeto, ahora era recordatorio de un poder derrumbado. En contraste, la hija trabajaba en una oficina sencilla junto a la sala de brigadistas, con paredes de acrílico y carpetas apiladas en estantes metálicos. No necesitaba adornos. Lo importante estaba en los diagramas que colgaban de los corchos y en las hojas llenas de anotaciones que circulaban a diario. Cada visita a esa oficina era un recordatorio de que la autoridad real surgía del contenido y no del mobiliario.
El aire olía a marcador permanente y a papel recién impreso, aromas que acompañaban largas horas de trabajo compartido. Los obreros entraban y salían sin miedo, preguntando dudas, dejando informes, recibiendo instrucciones claras. Nadie tenía que pedir permiso para hablar. Todos sabían que su opinión sería escuchada. En ese espacio se cocinaba un cambio cultural que iba más allá de la seguridad. Se trataba de un respeto cotidiano, visible en cada interacción. Rosa ocupaba una silla junto a la ventana, observando con paciencia cada movimiento y ofreciendo apoyo cuando la tensión se acumulaba. Si la joven dudaba frente a un esquema complejo, ella acercaba el termo y susurraba: «Un sorbo y sigues», gesto mínimo que bastaba para devolver equilibrio. La rutina de ambas se había tejido con silencios cómodos y miradas de complicidad, tan distintas de los días en que la risa ajena llenaba los pasillos. Los obreros, al verlas juntas, comentaban que parecían un equipo hecho de contraste. Una hablaba poco, la otra suplía con gestos, una aportaba planos, la otra sostenía ánimo, y en ese equilibrio hallaban fuerza. La muchacha, antes reducida a la etiqueta de hija muda, ahora era percibida como líder que escuchaba antes de ordenar. Su autoridad no era un grito, era un movimiento pausado de manos sobre un plano o una indicación breve en el momento justo. Esa transformación silenciosa calaba hondo en quienes la rodeaban, enseñando que la dignidad podía levantarse incluso en los lugares donde antes solo había sombra. Los registros de cámaras, que en un principio habían sido vistos como amenaza constante, se transformaron en aliados visibles de la transparencia. En cada revisión mensual, las imágenes mostraban no solo procedimientos técnicos, sino también el respeto con que se trataban ahora las indicaciones de la joven. Los operadores, que antes ocultaban errores por miedo, comenzaron a reportarlos sabiendo que serían corregidos y no usados en su contra. Esa confianza nueva fortaleció la cultura de la planta más que cualquier manual. La muchacha observaba esas grabaciones sin vanidad, verificando detalles, corrigiendo rutas, asegurándose de que cada ajuste quedara documentado. La simple existencia de esos registros era prueba de que la verdad podía salir a la luz en cualquier momento, y esa certeza actuaba como freno para quienes intentaban manipular. La sala de control olía a aire reciclado y café recalentado, pero en medio de ese entorno rutinario se respiraba una seriedad distinta. La autoridad ya no dependía de un apellido, sino de hechos proyectados en pantalla ante todos. Fuera de la planta, algunos exdirectivos intentaban defender al antiguo CEO en círculos privados, argumentando que había sido víctima de presiones externas. Sin embargo, la contundencia de los documentos filtrados y de los correos con su firma los dejaba sin margen. Cada intento de relativizar se encontraba con la réplica de que las pruebas estaban ahí, en negro sobre blanco. Los obreros no necesitaban esas discusiones. Para ellos, la caída había sido vista en primera fila, y lo que más recordaban era el momento en que la joven señaló una salida bloqueada y ordenó abrirla. Ese gesto se repetía en las conversaciones como símbolo de cambio. Rosa, al escuchar esas historias, asentía con calma, sabiendo que la memoria colectiva era más fuerte que cualquier rumor. La hija del ex-CEO seguía trabajando sin detenerse en la fama involuntaria, porque entendía que lo esencial no era el relato externo, sino la seguridad que se había ganado adentro. Y cada jornada cerrada sin incidentes era prueba concreta de que ese esfuerzo tenía sentido. El Consejo decidió abrir las puertas de la planta a visitas escolares y comunitarias, mostrando los nuevos protocolos como ejemplo de buenas prácticas. La joven acompañaba esas recorridas en silencio, observando cómo los niños miraban con asombro las rutas pintadas en el suelo y los extintores señalizados. Un maestro comentó
que nunca había visto un espacio industrial tan preparado, y esa frase resonó en todos los presentes como un sello de validación. Los obreros, orgullosos, explicaban con detalle cada paso del procedimiento y mencionaban que había sido ella quien había corregido lo que antes estaba mal diseñado. La muchacha escuchaba sin intervenir, dejando que fueran ellos quienes contaran la historia, porque entendía que el cambio real se consolidaba cuando muchos lo defendían como propio. El aire se llenaba de voces infantiles y del olor a pintura fresca de las líneas amarillas en el suelo, recordatorio de que la prevención también podía ser enseñanza. Rosa, a su lado, se limitaba a sonreír, sabiendo que esas visitas eran una forma de blindar el futuro contra el olvido. Mientras tanto, el ex-CEO enfrentaba demandas civiles por negligencia y cada audiencia lo dejaba más aislado. Las pruebas de correos y registros de incidentes ocultos se presentaban una y otra vez, hasta formar un muro imposible de derribar. Los jueces escuchaban en silencio, y la sentencia parecía una cuestión de tiempo. La hija asistía a algunas sesiones, no como parte acusadora, sino como testigo de lo ocurrido, y su presencia se convertía en símbolo incómodo para él. Cada vez que la veía entrar, con su carpeta discreta y su gesto sereno, se removía en la silla como si enfrentara un espejo que lo obligaba a aceptar la verdad. No necesitaba pronunciar muchas palabras. Bastaba con su calma y la constancia de su mirada para evidenciar la distancia irreparable entre ambos. El eco de las puertas del tribunal cerrándose tras cada sesión acompañaba esa caída lenta, más dolorosa que un despido. Era el peso de la consecuencia que ya no podía evitar. Las auditorías externas comenzaron a mostrar resultados concretos. En 6 meses, la planta había reducido a la mitad los incidentes menores y no había registrado ningún accidente grave. Los informes circulaban en presentaciones sobrias, sin adornos, y cada diapositiva confirmaba que las correcciones de la joven habían salvado recursos y, sobre todo, vidas. Los obreros recibieron la noticia con aplausos espontáneos en el comedor, un gesto sencillo pero cargado de significado. Ella estaba presente, con su carpeta sobre las rodillas, y aunque bajó la mirada para evitar protagonismo, el respeto se dibujaba en cada rostro que la observaba. Rosa, sentada a su lado, le dio un golpecito en el hombro, como diciendo sin palabras que aquel era su momento. El aire olía a guiso caliente y a pan recién horneado, y ese contraste con las cifras proyectadas en la pantalla generaba una sensación de alivio colectivo. No era una celebración estridente, sino un reconocimiento silencioso que quedaría grabado en la memoria de todos. En paralelo, las comunidades cercanas comenzaron a notar los cambios. Las sirenas de ensayo ya no causaban sobresalto, porque los vecinos sabían que eran parte de los protocolos y no señales de emergencia real. En el mercado, las familias comentaban con orgullo que trabajaban en una planta que ahora era ejemplo de seguridad. La historia de la hija que había pasado del silencio a la palabra justa se repetía como anécdota de superación y justicia. Algunos exageraban detalles, otros la relataban con exactitud, pero el mensaje era siempre el mismo. La verdad había salido a la luz y había cambiado las reglas. La muchacha, al enterarse de esos comentarios, sentía un peso extraño, mezcla de gratitud y responsabilidad. No buscaba ser heroína, pero entendía que su imagen ya no le pertenecía del todo. Se había convertido en símbolo de algo más grande. Rosa le recordaba con gestos simples que lo importante seguía siendo el trabajo cotidiano, el cuidado diario, la práctica constante. Y en esos recordatorios encontraba la serenidad necesaria para continuar. El tribunal finalmente dictó sentencia contra el ex-CEO, inhabilitándolo para ocupar cargos directivos durante varios años,
y obligándolo a responder económicamente por los daños ocasionados. La noticia recorrió los portales de negocios y llegó hasta los celulares de los obreros en cuestión de minutos. En la planta, el ambiente se llenó de comentarios que mezclaban alivio y sorpresa. Muchos no creían posible que un hombre de tanto poder recibiera consecuencias visibles. La hija escuchó las reacciones en silencio, sentada en una mesa del comedor con su libreta abierta, mientras Rosa le alcanzaba un termo con café. Nadie celebraba con euforia, pero el murmullo general transmitía una sensación clara. La justicia había alcanzado incluso a quien parecía intocable. El eco de esa decisión se sintió más fuerte que cualquier comunicado oficial, porque confirmaba que lo vivido no era solo un episodio aislado, sino un giro real en las reglas del juego. El olor a café recién vertido se mezclaba con el del pan tostado, y en medio de esa rutina simple, todos comprendían que estaban presenciando un cambio histórico. La joven, sin embargo, no dejó que ese reconocimiento externo desviara su atención de lo esencial. Al día siguiente, revisó planos de evacuación como siempre, marcando con bolígrafo rojo detalles que podían ajustarse. En una reunión breve con brigadistas, pidió ensayar un nuevo recorrido para evitar cuellos de botella, y lo hizo con la misma voz serena que usaba desde aquel primer día en que se atrevió a hablar. Los obreros la escuchaban con atención distinta. Ya no era solo respeto, era confianza consolidada. Cada indicación que daba se ejecutaba sin cuestionamientos, no por miedo, sino por certeza de que tenía sentido. Rosa observaba la escena con una satisfacción discreta, consciente de que el verdadero triunfo no estaba en la caída del padre, sino en la transformación de la hija. El aire acondicionado soplaba frío en la sala, pero el ambiente estaba cargado de una calidez extraña, producto de la colaboración sincera. Era la prueba de que la dignidad, una vez recuperada, podía sostenerse sin necesidad de levantar la voz. Los meses siguientes consolidaron el nuevo ambiente laboral. Los pasillos que antes eran escenario de murmullos y burlas se transformaron en corredores de respeto, donde cada saludo tenía un tono distinto. La hija del ex CEO caminaba con la tarjeta colgando visible, ya no como amuleto, sino como símbolo de acceso legítimo. Cada vez que el torniquete giraba sin trabas, un murmullo de aprobación recorría a quienes lo presenciaban, recordando el contraste con aquel primer día de humillación. Las reuniones de seguridad se volvieron espacios colaborativos. Ingenieros, obreros y supervisores aportaban ideas sin miedo a ser descalificados. El aire olía a pintura fresca, porque nuevas señalizaciones aparecían constantemente en las paredes y el suelo. Ese olor, penetrante y casi áspero, se volvió recordatorio de que el cambio estaba en marcha y no era discurso vacío. Rosa, siempre cerca, mantenía la rutina de termos y palabras breves, sosteniendo con gestos lo que otros expresaban con reportes y estadísticas. La joven tomaba nota de todo, consciente de que la memoria escrita evitaba que la verdad se borrara de nuevo. Fuera de la planta, la historia seguía circulando como ejemplo de transformación. Revistas especializadas la presentaban como caso de estudio, destacando cómo una voz quebrada en el momento preciso había cambiado la política de seguridad de toda una compañía. Algunos analistas hablaban de resiliencia corporativa, otros de liderazgo silencioso, pero quienes habían estado allí sabían que se trataba de algo más sencillo: dignidad defendida en escena pública. La hija, sin embargo, no se distraía con esos términos. En los ratos libres prefería revisar manuales, caminar entre tuberías y comprobar que cada salida estuviera despejada. Rosa la seguía con la misma paciencia de siempre, cargando un balde o cerrando una puerta, y esa presencia discreta mantenía el equilibrio.
La muchacha entendía que su lugar no estaba en los reflectores externos, sino en cada detalle del día a día. Porque el verdadero reconocimiento no era aparecer en informes, sino ver que cada obrero regresaba a casa sano y salvo. El comedor de la planta se convirtió en un espacio de conversaciones nuevas. Don Julio, con su glucómetro siempre a la mano, contaba entre risas que ahora nunca le faltaba glucosa en las estaciones de seguridad, y todos reconocían que esa previsión era idea de la joven. Los obreros escuchaban atentos, algunos golpeaban la mesa con aprobación, y el ambiente tenía un calor humano que contrastaba con los días de desconfianza. Ella permanecía en silencio, tomando sopa caliente y anotando en su libreta, pero cada tanto levantaba la mirada y sonreía con naturalidad. El olor a guiso y pan recién cortado llenaba el aire, reforzando la sensación de hogar dentro de un entorno industrial. Esa mezcla de cuidado técnico y calidez cotidiana cimentaba el respeto de manera más firme que cualquier discurso. Rosa, desde un rincón, observaba satisfecha, entendiendo que la dignidad conquistada se sostenía en esos momentos simples que nadie podía manipular. El ex-CEO, por su parte, vivía el contraste absoluto. Las noticias sobre sus juicios y sanciones aparecían en diarios económicos con titulares secos, y cada artículo lo alejaba más de la figura de autoridad que había sido. Algunos antiguos colegas evitaban mencionarlo, temiendo que su nombre manchara cualquier proyecto futuro. En su casa, rodeado de lujos que ahora parecían huecos, la soledad se hacía más visible. Los pasillos que antes se llenaban de asistentes quedaban vacíos y el eco de sus propios pasos le recordaba lo que había perdido. Para la hija, esas noticias no eran motivo de celebración. Las leía en silencio, pasaba la página y volvía al trabajo. Sabía que la verdadera consecuencia no estaba en los titulares, sino en la mirada de los obreros que ahora la veían como referente. Y ese contraste, más que cualquier sentencia, era la prueba de que la prepotencia no había prevalecido. Las reuniones de brigadistas comenzaron a ser grabadas oficialmente para formar parte de los entrenamientos futuros. En esas grabaciones quedaba registrado cómo la joven, con tono claro pero sin aspavientos, pedía ajustar posiciones o corregir tiempos de respuesta. Nadie discutía ni buscaba protagonismo. Todos entendían que las decisiones tenían sustento en pruebas previas y en la experiencia directa de los simulacros. Los obreros que antes la miraban con desconfianza, ahora asentían con respeto, y algunos incluso la consultaban fuera de las sesiones, convencidos de que su criterio era confiable. El aire en la sala de juntas olía a marcador permanente y a café recién servido, mezcla que acompañaba largas discusiones prácticas. Rosa, en un rincón, anotaba detalles por si alguno se perdía, y al terminar siempre ofrecía un termo compartido que rompía la formalidad con calidez humana. Lo que antes era espacio de competencia y desdén, se había convertido en terreno de cooperación. Mientras tanto, los informes de prensa internacional tomaban el caso como ejemplo de reforma silenciosa. Algunos artículos resaltaban que la caída del antiguo CEO había sido consecuencia directa de pruebas visibles y no de rumores, lo que volvía la lección aún más contundente. La figura de la hija aparecía descrita como símbolo de resiliencia y disciplina, aunque ella seguía rehuyendo entrevistas. No necesitaba micrófonos ni titulares. Su lugar estaba en la planta, entre rutas señalizadas y puertas revisadas. Los obreros repetían que lo importante no era lo que decían afuera, sino lo que se vivía adentro, un entorno más seguro y justo. Rosa celebraba en silencio esa coherencia, consciente de que pocas veces la justicia se mostraba de forma tan tangible. La muchacha, al escuchar esos comentarios, simplemente sonreía con serenidad, sabiendo que la verdadera fortaleza estaba en mantener la constancia sin desviarse.
El ritmo de la planta cambió tanto que los nuevos empleados, al integrarse, creían que siempre había sido así: protocolos claros, simulacros frecuentes y un ambiente de respeto. Los obreros más antiguos, sin embargo, recordaban los días de burla y silencio forzado, y al contarlo a los recién llegados reforzaban la memoria colectiva. La hija del ex CEO escuchaba esas historias sin interrumpir, como si aceptara que el pasado debía narrarse para que nadie olvidara la diferencia. En los pasillos, el sonido del torniquete girando suave se volvió música cotidiana, un recordatorio de que lo imposible había ocurrido. Ella ya no necesitaba tocar la tarjeta como amuleto, la pasaba con naturalidad, consciente de que su acceso era legítimo y reconocido. El olor metálico de las barandas frías se mezclaba con el de jabón industrial, y esa combinación, tan común, le resultaba ahora reconfortante. Rosa, siempre cerca, la observaba con orgullo discreto, sabiendo que lo cotidiano era la mejor prueba de victoria. Fuera de la empresa, el eco de la historia continuaba expandiéndose. Asociaciones de seguridad industrial solicitaban conferencias donde se analizaba el caso, aunque ella rara vez aceptaba asistir. Prefería mantenerse en la práctica diaria, demostrando que la transformación no dependía de un escenario público, sino de constancia. Algunos analistas lo llamaban liderazgo silencioso y lo presentaban como modelo replicable. La ironía era que quienes usaban esa etiqueta no comprendían del todo lo que había costado llegar hasta allí. Noches de humillación, rumores dañinos y puertas que no se abrían. Rosa lo sabía, y por eso cuidaba que la joven no se dejara arrastrar por discursos externos. Lo importante era que los obreros estuvieran seguros y que la dignidad conquistada no retrocediera. Y cada día cerrado sin incidentes era la confirmación silenciosa de que ese objetivo se cumplía. El antiguo despacho del CEO fue finalmente vaciado por orden del consejo. Los muebles de caoba, las cortinas gruesas y la alfombra importada fueron retirados en silencio, sin ceremonia. Lo que antes era símbolo de poder se convirtió en sala de reuniones sencilla, con mesas plegables y sillas metálicas. Los obreros que pasaban frente a esa puerta comentaban en voz baja que allí ya no habitaba el miedo, sino la memoria de un tiempo superado. La hija del ex CEO entró una sola vez, acompañada por Rosa, y observó el espacio desnudo con calma. No dijo palabra, solo dejó su libreta sobre la mesa nueva, como señal de que el lugar debía usarse para decisiones prácticas y no para imponer silencios. El aire olía a pintura fresca y a polvo reciente, recordatorio de que todo poder puede deshacerse cuando la verdad se impone. Ese gesto quedó grabado en quienes la acompañaban, como símbolo de cierre y comienzo al mismo tiempo. Con el tiempo la planta adoptó un lema no oficial: seguridad antes que orgullo. Nadie lo escribió en pancartas ni lo proclamó en discursos, pero estaba presente en cada acción. Los obreros lo repetían entre sí cuando alguien intentaba saltarse un paso, y la frase se instaló como cultura compartida. La joven escuchaba ese eco con serenidad, entendiendo que no era su voz la que debía sonar siempre, sino la de todos. Rosa comentaba con humor que ese lema era mejor que cualquier eslogan corporativo, porque había nacido de la experiencia y no de un publicista. El ambiente olía a café tostado en termos comunitarios y a aceite de máquinas recién revisadas, mezcla que representaba equilibrio entre cuidado humano y rigor técnico. La dignidad recuperada se respiraba en cada rincón, y la certeza de que la arrogancia había sido derrotada se volvía más sólida con el paso de los días. Nadie necesitaba recordatorios externos. El propio funcionamiento de la planta era testimonio vivo del cambio. Los ensayos de evacuación alcanzaron tal nivel de precisión que comenzaron a invitar a observadores de otras plantas industriales.
Ingenieros y supervisores externos llegaban con cuadernos en mano, tomando nota de cada detalle mientras los obreros recorrían rutas despejadas bajo la coordinación de la joven. Nadie hablaba de milagros, porque todos sabían que lo conseguido era fruto de disciplina y constancia. La hija del Exeo señalaba puntos críticos con voz firme, corregía posiciones y volvía a ensayar hasta que cada paso resultaba fluido. Los visitantes quedaban sorprendidos, no solo por la eficacia técnica, sino por la forma en que los obreros seguían indicaciones con respeto sincero, sin miedo ni sumisión. El aire se impregnaba de olor a pintura marcada en el suelo y a sudor de esfuerzo colectivo, prueba de que el cambio estaba vivo. Rosa, desde un costado, observaba con los brazos cruzados y una sonrisa contenida, disfrutando de ver cómo la verdad se había vuelto rutina. Mientras tanto, en la ciudad, el nombre del ex CEO apenas aparecía en conversaciones, reducido a ejemplo de lo que sucede cuando el orgullo ciega la responsabilidad. Sus antiguos aliados evitaban mencionarlo, y su figura se desvanecía como sombra incómoda en las crónicas empresariales. La joven, en contraste, se convertía en referencia de resiliencia silenciosa, aunque ella no buscara títulos ni reconocimientos. Para ella, la verdadera validación estaba en ver a don Julio atravesar las salidas sin obstáculos, en escuchar a los brigadistas discutir mejoras, en comprobar que cada trabajador regresaba a casa sano. Esa realidad cotidiana era su respuesta más contundente al pasado. Rosa lo sabía y por eso repetía con naturalidad: lo importante es que todo funcione. Y en esa frase sencilla se condensaba el sentido profundo de lo vivido, que la dignidad, cuando se defiende con hechos, termina iluminando incluso los pasillos más oscuros. El Comité de Seguridad Regional solicitó que la joven presentara un informe detallado de los cambios implementados, y aunque al principio dudó, aceptó entregar un documento escrito con diagramas y estadísticas. Lo hizo sin buscar protagonismo, convencida de que la claridad en los procedimientos era lo único que importaba. Cuando los delegados revisaron el informe, se sorprendieron de la precisión y de la manera en que cada ajuste estaba vinculado a hechos concretos. «Esto no es teoría, es práctica viva», comentó uno de ellos, y el reconocimiento se extendió entre quienes leían. En la planta, los obreros celebraron discretamente, sabiendo que lo que habían construido juntos era ya referencia para otros. El olor a tinta y papel nuevo se mezclaba con el de aceite de maquinaria, y esa combinación parecía confirmar que el cambio había dejado de ser frágil para convertirse en cimiento firme. Rosa, al ver el cuaderno lleno de sellos oficiales, sonrió orgullosa, consciente de que lo que comenzó con un frasco en la lavandería ahora era política institucional. El ex CEO, en contraste, vivía encerrado en un silencio amargo. Sus llamadas quedaban sin respuesta y los pocos contactos que aún le atendían lo hacían con distancia. La prensa, que alguna vez lo había retratado como visionario, ahora solo lo mencionaba en artículos sobre caídas estrepitosas y errores de gestión. En su propia casa, los pasillos amplios parecían demasiado vacíos, y el lujo acumulado ya no servía de escudo contra la soledad. La hija no necesitaba mirar hacia ese mundo para sentir la diferencia. Cada día de trabajo era suficiente recordatorio de que la prepotencia tenía fecha de caducidad. Los obreros la seguían con confianza, y ella correspondía con gestos firmes, sin necesidad de levantar la voz. Rosa, siempre presente, repetía que la justicia verdadera no hace ruido, pero se sostiene. Y esa certeza, más que cualquier titular o sentencia, era la prueba de que el tiempo había colocado a cada quien en su lugar. Con el paso de los meses, la rutina de la planta adquirió un ritmo casi armónico. Las alarmas de ensayo sonaban a intervalos regulares,
y en lugar de provocar sobresalto, generaban orden inmediato. Cada obrero sabía qué hacer, a dónde dirigirse y cómo colaborar. La joven observaba esos movimientos con una mezcla de satisfacción y responsabilidad, consciente de que el respeto ganado debía sostenerse día tras día. No había discursos triunfales ni celebraciones ruidosas, solo la certeza de que la seguridad estaba integrada en la vida cotidiana. El aire olía a metal limpio y a café recalentado, y esa combinación, tan sencilla, se había vuelto sinónimo de confianza. Los nuevos empleados aprendían rápido, no porque alguien los presionara, sino porque el ambiente mismo les transmitía disciplina. Rosa caminaba entre ellos con mirada atenta, asegurándose de que cada detalle se cumpliera. Y con un gesto breve recordaba que detrás de cada protocolo había una historia que no debía repetirse. El eco de esos pasos ordenados era música distinta a la de los días pasados, cuando el silencio era fruto del miedo. Fuera de los muros de la planta, la transformación también se hacía sentir. Los proveedores, que antes soportaban retrasos y excusas, comentaban que ahora todo funcionaba con puntualidad rigurosa. Las familias de los obreros notaban la diferencia en casa. Llegaban menos cansados, más tranquilos, y hablaban con orgullo del lugar donde trabajaban. En el barrio cercano, la planta dejó de ser vista como amenaza para convertirse en referente de seguridad comunitaria. Los rumores de corrupción y negligencia habían quedado atrás, reemplazados por relatos de justicia y firmeza. La joven, sin proponérselo, se había convertido en símbolo de esperanza para quienes temían que la verdad nunca saliera a la luz. Rosa lo entendía y la cuidaba de las miradas excesivas, recordándole que lo esencial estaba en el trabajo diario. Y así, entre rutinas aparentemente comunes, se consolidaba una lección que trascendía el tiempo. La dignidad no se regala, se construye con pasos firmes y constancia silenciosa. El recuerdo de aquel primer día en que la tarjeta se iluminó en rojo seguía vivo en la memoria de todos, pero ahora era contado con un tono distinto. Lo que antes había sido motivo de burla se narraba como inicio de una transformación. Los obreros lo relataban a los nuevos con un matiz casi pedagógico. Ella no se quedó allí, se levantó y cambió todo. La joven escuchaba esas historias sin intervenir, aceptando que la memoria colectiva necesitaba conservar el contraste para valorar lo conquistado. Cada vez que pasaba el torniquete y el pitido verde sonaba limpio, alguien sonreía, como recordatorio silencioso de cuánto había cambiado la historia. El aire frío del pasillo ya no pesaba en su pecho, ahora era señal de camino abierto. Rosa, al verla, siempre le dedicaba un gesto breve, convencida de que no hacía falta repetir en palabras lo que estaba inscrito en la rutina diaria. Ese simple acto de pasar al otro lado del torniquete se había convertido en símbolo de dignidad restaurada. Mientras tanto, el ex-CEO seguía enfrentando las consecuencias de sus actos. Las demandas civiles avanzaban y cada fallo lo alejaba más de cualquier posibilidad de regresar al mundo corporativo. Sus antiguos socios lo evitaban en reuniones sociales y hasta su apellido, que antes abría puertas, comenzó a ser pronunciado con incomodidad. Él, que alguna vez había humillado con frases cortas y miradas frías, ahora caminaba entre silencios que no le ofrecían respaldo. La ironía era evidente. Mientras más hablaba en su defensa, menos credibilidad tenía. La hija no necesitaba mirarlo para saberlo. Le bastaba con ver la serenidad en los ojos de los obreros para confirmar que el poder había cambiado de lugar. Rosa lo resumía con sencillez. La verdad salió a la luz. Y esa frase, repetida en distintos rincones de la planta, se convirtió en recordatorio permanente de que la arrogancia no prevalece cuando los hechos hablan por sí solos.
Los informes trimestrales confirmaron que la planta se había convertido en referente de seguridad en toda la región. Los números eran claros: 0 incidentes graves, reducción notable en fallas menores y cumplimiento total de normativas. Los obreros escuchaban esas cifras en una reunión general y aplaudían con convicción, no porque fueran estadísticas abstractas, sino porque sabían lo que significaban en sus vidas cotidianas. La joven permanecía en primera fila, con la carpeta sobre las rodillas, y aunque no buscaba ser el centro, su presencia era reconocida en cada mirada. Rosa, sentada a su lado, le ofreció un termo con té y sonrió como quien celebra sin necesidad de palabras. El aire en el auditorio olía a papel recién impreso y a café caliente, y ese ambiente sencillo se convirtió en marco perfecto para entender que el cambio no era promesa, sino realidad tangible. La dignidad, tantas veces negada, ahora estaba inscrita en documentos oficiales y en la memoria viva de quienes la habían visto levantarse. En paralelo, la comunidad cercana comenzó a solicitar charlas para replicar las prácticas de la planta en escuelas y centros de reunión. La hija aceptaba participar, siempre con explicaciones concretas y ejemplos simples, evitando adornos innecesarios. Mostraba planos, describía rutas de evacuación y señalaba la importancia de incluir a todos, sin excepción. Los vecinos escuchaban con atención y comentaban que nunca habían visto a alguien explicar con tanta claridad algo tan vital. Rosa acompañaba esas presentaciones con apoyo discreto, asegurándose de que la joven no se sintiera expuesta más de lo necesario. El eco de esas actividades fortalecía el vínculo entre la planta y la comunidad, borrando los años en que la empresa era vista con recelo. Cada charla terminaba con aplausos moderados pero sinceros, y con la certeza de que la justicia no se había quedado encerrada en muros corporativos. Era un mensaje que trascendía. La verdad podía ser práctica diaria, no solo episodio excepcional. La rutina de la planta, antes marcada por tensión y desconfianza, se volvió un engranaje confiable donde cada persona sabía su papel. Los obreros hablaban entre sí con naturalidad, sin temor a que sus palabras fueran usadas en su contra. Las reuniones se llenaban de propuestas concretas y las decisiones se tomaban con rapidez, siempre respaldadas por registros claros. La hija del ex CEO caminaba entre ellos con la tarjeta visible, saludando con frases cortas pero firmes. No había rastro de la inseguridad que la había paralizado frente al torniquete. Ahora cada paso suyo transmitía estabilidad. El aire olía a metal recién pulido y a detergente, mezcla que evocaba limpieza y precisión. Rosa, fiel a su estilo, la acompañaba con paciencia, vigilando que la calma no se confundiera con conformismo. La dignidad conquistada no era adorno, era práctica constante que debía renovarse todos los días. Mientras tanto, el recuerdo de la vicepresidenta despedida y del ex CEO destituido servía como advertencia silenciosa. Nadie se atrevía a repetir sus viejas prácticas, porque sabían que las cámaras, los registros y la memoria colectiva estaban atentos. En los pasillos, los obreros contaban a los recién llegados cómo había caído la antigua cúpula, y cada narración reforzaba la importancia de la transparencia. La joven escuchaba esas historias sin añadir nada, consciente de que el relato debía pertenecer a quienes lo habían vivido en primera fila. Ella prefería concentrarse en los detalles técnicos, comprobar sellos, ajustar horarios de ensayo, corregir señales. Rosa lo resumía con una frase que repetía a todos: aquí la seguridad se construye cada día. Y esa certeza, repetida en distintos rincones, se convirtió en el corazón mismo de la cultura que habían levantado. El Consejo, satisfecho con los avances, decidió documentar toda la experiencia en un informe público que sería compartido con otras industrias.
En ese documento, sin adornos, se detallaban las prácticas instauradas después del simulacro y cómo habían transformado la planta. Aunque no llevaba su nombre en la portada, todos sabían que cada página era reflejo del trabajo silencioso de la hija del ex-CEO. Los obreros comentaban con orgullo que su historia serviría para proteger a otros, y esa idea fortalecía aún más el vínculo colectivo. En la sala de control, el aire olía a tinta de impresora y a café filtrado, mezcla cotidiana que acompañaba la sensación de haber dejado huella. Rosa, revisando cada hoja, sonrió con satisfacción discreta. El frasco que una vez había sido motivo de sospecha, ahora se convertía en símbolo de cuidado y verdad. Y esa transformación era prueba de que incluso el objeto más pequeño podía desencadenar un cambio profundo. La muchacha, sin embargo, no buscaba reconocimientos externos. Su atención seguía centrada en la práctica diaria, revisar extintores, comprobar rutas y asegurarse de que nadie quedara fuera de los simulacros. Los obreros la observaban con respeto, sabiendo que esa constancia era más valiosa que cualquier discurso. En el comedor, alguien comentó en voz alta que la justicia se había hecho costumbre, y varios asintieron en silencio. El olor a sopa caliente y a pan tostado llenaba el ambiente, reforzando la sensación de hogar compartido. Rosa le alcanzó un termo y murmuró: «Todo sigue en orden», gesto mínimo que bastó para recordarle que lo esencial estaba asegurado. La joven sonrió con serenidad, comprendiendo que la verdadera victoria no estaba en títulos ni aplausos, sino en la tranquilidad de ver a todos regresar sanos a casa. El tiempo confirmó que la transformación no había sido un episodio aislado, sino un cambio estructural. Los obreros hablaban con naturalidad de protocolos, algo impensable meses atrás, y cada uno asumía como propio el deber de vigilar que nada quedara fuera de lugar. La hija del ex-CEO caminaba entre ellos con serenidad, saludando y escuchando propuestas, siempre atenta a lo que podía mejorar. El torniquete, antes símbolo de humillación, se había vuelto parte de su rutina, y cada giro suave recordaba que lo imposible ya había ocurrido. El aire de la planta olía a metal caliente y a café compartido, aromas que se mezclaban con la sensación de confianza. Rosa, acompañándola como siempre, sabía que lo conquistado no podía borrarse. La dignidad había echado raíces, y en cada gesto cotidiano, desde una firma en un registro hasta una ruta despejada, se confirmaba que la justicia no había sido un instante, sino una práctica constante. Fuera de la planta, la historia continuaba circulando como ejemplo de resistencia y firmeza. En conferencias, artículos y charlas comunitarias, se repetía la lección de que incluso en entornos dominados por el poder, la verdad podía imponerse. La figura de la joven era mencionada como símbolo de resiliencia, aunque ella seguía rehusando entrevistas. Su prioridad era mantener la seguridad y la calma de quienes trabajaban a su lado. Los vecinos, al verla cruzar el portón, la saludaban con respeto sencillo, sin exageraciones. Rosa sonreía cada vez que escuchaba esas muestras de reconocimiento, convencida de que lo esencial no estaba en las palabras, sino en los hechos. La muchacha entendía lo mismo, que la justicia verdadera se medía en puertas abiertas, en rutas despejadas y en jornadas que terminaban sin sobresaltos. Y en esa normalidad conquistada residía la fuerza más grande. El amanecer llegó con un cielo limpio y un aire fresco que recorría los pasillos de la planta. Los obreros entraban uno a uno, saludando con un gesto breve antes de dirigirse a sus puestos. En la cocina, las tazas metálicas humeaban y el murmullo era sereno, distinto al bullicio nervioso de otros tiempos. La hija del ex-CEO ajustó la tarjeta en su cordón y caminó hacia el torniquete, acompañada por Rosa, que llevaba un balde con trapos recién doblados.
Al acercarse, el lector emitió el pitido verde sin demora, y el mecanismo giró con suavidad. El gesto fue simple, casi rutinario, pero quienes estaban cerca lo miraron como un símbolo de estabilidad alcanzada. El olor a pan tostado y jabón de limpieza llenaba el aire, envolviendo la escena en una calma concreta. La joven respiró hondo y dejó escapar un «buenos días», claro, palabra que atravesó el espacio como campanada serena. Era la confirmación de que lo imposible se había vuelto costumbre. Rosa sonrió al escucharla y continuó su marcha, acomodando los trapos sobre una mesa mientras los obreros se preparaban para la jornada. Nadie necesitaba discursos, porque todo estaba dicho en los hechos, en las rutas despejadas, en los registros firmados, en las puertas que se abrían sin resistencia. La dignidad, tantas veces negada, se había instalado como norma, y el respeto ya no era concesión, sino parte natural de la rutina. La joven, erguida y tranquila, observó el movimiento ordenado de la planta sintiendo que por fin el trabajo tenía el sentido que siempre había buscado. El eco de su voz aún flotaba en el aire, suave pero firme, y en ese eco se encerraba la memoria de cada obstáculo superado. No era triunfo ruidoso, ni gloria pasajera, era la paz conquistada a fuerza de constancia. Y en ese instante cotidiano, entre el aroma de café y el giro del torniquete, la justicia encontró su forma más sencilla y duradera. El día avanzó sin sobresaltos, con máquinas encendidas y obreros concentrados en sus tareas, y esa normalidad fue el mayor logro alcanzado. La hija del ex-CEO se movía entre planos y pasillos con la serenidad de quien sabe que ya no necesita demostrar nada. Cada puerta que se abría sin trabas confirmaba que la dignidad se había vuelto parte de la estructura misma de la empresa. Rosa, desde la cocina, la miraba de reojo mientras doblaba trapos, y en su sonrisa discreta se reflejaba el camino recorrido. No había fanfarrias ni aplausos, solo la certeza silenciosa de un orden recuperado. El aire olía a metal tibio y a café recién hervido, aromas que acompañaban el murmullo constante de una planta que funcionaba en equilibrio. Y en medio de esa rutina, la joven entendió que la justicia no siempre llega con estruendo. A veces se manifiesta en el simple hecho de que todo, por fin, fluye en calma.